Bienvenido a una lección sobre la derivación de la fórmula de variación de parámetros para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas lineales de segundo orden. Lo que significa que estaremos resolviendo ecuaciones diferenciales en esta forma aquí, donde g de x es una función distinta de 0. Entonces llamaremos a la ecuación diferencial no homogénea ecuación 1, y luego la ecuación diferencial dada en esta forma aquí donde el lado derecho es igual a 0. Se llama ecuación diferencial homogénea correspondiente a la ecuación 1, o la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces llamaremos a la ecuación diferencial homogénea ecuación 2. Y el método de variación de parámetros establece que si aquí se nos da una ecuación diferencial en esta forma, donde p, q y g son continuas en un intervalo abierto, y I1 e I2 son soluciones linealmente independientes a la ecuación 2, la ecuación diferencial homogénea, luego una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Está dada por by sub p y esta fórmula aquí. Y por lo tanto, la solución general a la ecuación diferencial no homogénea sería y de x. Entonces, para comenzar la derivación, asumiremos que y sub c, dada por esta suma, es una función complementaria de la ecuación 1, y la solución general a la ecuación 2, de nuevo donde la ecuación 1 es la ecuación diferencial no homogénea, y la ecuación 2 es la ecuación diferencial homogénea, y I1 e I2 son un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar dos soluciones, U1 y U2, de modo que I sea una solución particular para la ecuación 1. Entonces, lo que haremos a continuación es encontrar la primera y segunda derivada de by sub p, y luego realizar la sustitución en la ecuación 1. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer una suposición importante. Vamos a suponer que U sub 1 prime times I sub 1, más U sub 2 prime times I sub 2 es igual a 0, y esta suposición simplificará nuestras derivadas, y nos ayudará a encontrar U sub 1 y U sub 2. Entonces, para encontrar nuestra primera derivada, tendremos que encontrar la derivada del primer término y el segundo término en by sub p. Para hacer esto, tendremos que aplicar la regla del producto a cada término. Entonces la derivada de este término es igual a la suma de estos dos términos. Y la derivada del segundo término es igual a la suma de los dos segundos términos. Pero ahora, si echamos un vistazo a nuestra suposición, observe que U sub 1 prime times I sub 1, que es lo mismo que este término, más U sub 2 tiempos primos I sub 2, que es este término, es igual a 0 y, por lo tanto, la primera derivada de by sub p se simplifica a la suma de estos dos términos. Lo que hace que sea más fácil encontrar nuestra segunda derivada. La derivada de este primer término requiere nuestra regla de producto, que nos da la suma de estos dos términos y la derivada del segundo término nos da la suma de estos dos términos. Entonces, ahora que tenemos y prime, y double prime, ahora realizaremos la sustitución en la ecuación 1. Así que aquí está la ecuación 1. Y ahora note que y double prime está aquí. Entonces tenemos p de x veces y prime, aquí está y prime. Y luego tenemos q de x veces y aquí está y. Y aquí es donde el álgebra se vuelve un poco complicado. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar los paréntesis, distribuiremos p de x y distribuiremos q de x y luego reorganizaremos los términos, formando esta ecuación aquí. Observe cómo todos estos términos aquí tenían un factor común de U sub 1. Y todos estos términos aquí tenían un factor común de U sub 2. Pero recuerda que I sub 1 y I sub 2 fueron soluciones particulares a la ecuación diferencial homogénea, lo que significa que todo esto es igual a 0 y también lo es todo esto. Y por lo tanto, esto se simplifica muy bien, ya que la suma de estos dos primeros términos debe ser igual a g de x. Entonces vamos a usar esta ecuación, y luego nuestra suposición para resolver esto como un sistema de ecuaciones, y resolveremos esto para U sub 1 y U sub 2, las dos funciones que estamos buscando. Así que resolveremos esto como un sistema usando la regla de Kramer, y luego integre para encontrar U sub 1 y U sub 2.
Tenga en cuenta que al resolver el sistema, podremos resolver para u sub 1' y u sub 2', pero aún tenemos que encontrar los interderivados para encontrar u sub 1 y u sub 2. Así que avancemos y configuremos esto usando la regla de Kramer. Observe cómo cambié el orden de estas ecuaciones. La ecuación 1 es ahora la suposición, y la ecuación 2 es la ecuación que derivamos. Y ahora, cuando configuramos esto usando la regla de Kramer, observe cómo los determinantes de 2 en el denominador terminan siendo los Wronskianos de I sub 1 e I sub 2. Luego, mirando los determinantes de 2 por 2 en el numerador, observe que I sub 1' tendríamos 0 menos I sub 2 veces g de x. Dado aquí, y luego para I sub 2', tendríamos I sub 1 veces g de x menos 0, que vemos aquí. Observe aquí, a la izquierda, tenemos u sub 1' y u sub 2' como cociente, pero debido a que estamos detrás de u sub 1 y u sub 2, tendríamos que integrar ambos lados de la ecuación, lo que nos daría esta fórmula aquí para u sub 1, y esta fórmula aquí para u sub 2. Recuerde que estas son las dos funciones que buscábamos para encontrar nuestra solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Así que ahora tenemos todo lo que necesitamos. Aquí está by sub p, y ahora conocernos una fórmula para u sub 1 y u sub 2, utilizando el método de variación de parámetros. Para resumir, una vez más, usar el método de variación de parámetros para resolver un segundo orden lineal, ecuación diferencial no homogénea, podemos encontrar una solución particular usando esta fórmula aquí para by sub p, y luego una vez que tenemos by sub p, podemos formar la solución general usando y de x dada aquí. Ahora que hemos derivado esta fórmula, ahora veremos varios ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.